Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a resolver o intentar resolver un dilema que se está poniendo últimamente muy de moda, quizás porque es una fruta que entre humanos también está muy de moda, como es el saber si el aguacate es bueno o es malo para vuestro perro. Pues nada, aquí en el vídeo os lo voy a explicar. Vamos a ver, en cuanto al mito o realidad de si el aguacate es tóxico o venenoso o tal para los perros, hay que aclarar una serie de cosas. Es cierto que el aguacate tiene una sustancia denominada persina, y esta persina la produce la fruta como una protección, es un antifúngico para protegerse de que no le entren mohos, para que no se estropee. Esta persina se acumula sobre todo en la cáscara del fruto y en la telilla o en la parte superior del hueso. En la carne hay también una pequeña cantidad, pero no es muy importante. De hecho, hay una página web que podéis consultar, que es la triple P, se llama Pet Poison Petline o algo por el estilo, sí, Pet Poison Petline, que es una página web que informa sobre todas las sustancias más o menos tóxicas para los perros. Y evidentemente cataloga al aguacate como una sustancia especialmente tóxica para rumiantes, pequeños rumiantes, ovejas y cabras, y que en algunos perros es cierto que puede no resultar del todo beneficiosa. ¿Y qué van a manifestar esos perros? Pues básicamente esos perros lo que van a tener es un poco de diarrea, un poco de vómito. Los veréis que evidentemente, ya porque sea por la diarrea o por el vómito, van a tener una lógica pérdida de apetito y van a ser animales que se van a encontrar lógicamente abatidos. Por lo tanto, el producto es tóxico, sí, tanto como se dice, ni muchísimo menos. No se va a morir un perro porque le deis un poco de aguacate. Y es cierto que a muchos perros además les sienta muy bien, con lo cual yo sí que os recomiendo que si tenéis aguacate y le queréis dar, de entrada no le deis mucha cantidad y luego lo probéis, porque es cierto que el aguacate va a tener muchos beneficios para cualquier perro. Y esto es importante que lo sepáis. El aguacate durante un tiempo estuvo un poco despreciado por el hecho de que tiene mucha grasa, es una fruta muy grasa, pero luego se ha visto que esas grasas son de esas que sientan bien, son grasas cardiosaludables. Pero es que aparte el aguacate pues tiene otra serie de beneficios. Pensar que en cuanto a su composición estamos hablando de que tiene unas 150 calorías cada 100 gramos, entre 150 a 160, va a tener muchas vitaminas del grupo B, especialmente vitamina B5 y vitamina B6, tiene también mucha vitamina C, que luego hablaremos de los beneficios que le va a conllevar al perro. También tiene unos niveles importantes de vitamina E, de ácido fólico y de vitamina K. Luego también tiene lógicamente fibra, tiene sodio, quizás tiene unos niveles muy altos de potasio, con lo cual no será recomendable para perros con insuficiencia renal. Esto es importante también. ¿Qué beneficios? ¿A qué perros podría ir más destinado esta fruta? Pues mirad, perros que tengan problemas cardiovasculares, perros que estén muy delgados, que estén un poco desnutridos, que necesiten un aporte de vitaminas B para sintetizar, por ejemplo, si tienen algo de anemia, un nivel más alto de vitamina de glóbulos rojos, perdón. Va a ser también una fruta que nos va a venir muy bien en invierno si a vuestro perro, por ejemplo, no le gusta ni la naranja ni la mandarina, que se puede dar a los perros, como os cuento aquí arriba en este vídeo, aquí arriba. Ahí os explico los beneficios e inconvenientes que puede tener la naranja o la mandarina para los perros. Pero si no les gusta ni la naranja ni la mandarina, el aguacate es una muy buena opción, al tener esos niveles altos de vitamina C, sobre todo cara al invierno, para prevenir la gravedad o más o menos gravedad de los resfriados, de la gripe. Luego tiene también, como os he dicho, niveles altos de vitamina E, que es un antioxidante natural. Y los antioxidantes en los perros pues vienen muy bien para proteger tanto su fibra muscular como su aparato esquelético, etc. Y luego una última cuestión: ¿cuánta cantidad, cada cuánto dar el producto, cada cuánto dar el aguacate? Pues en cuanto a la cantidad siempre hemos dicho que la cantidad de frutas que tiene que tener un animal en su dieta no puede superar el 15
o 20% del total de la comida que le deis. Por lo tanto, si un perro ingiere o le dais a comer 150 gramos de carne, por ejemplo un perro de 10 kilos, pues no le deis más de 30 gramos de fruta. Y esos 30 gramos de fruta no es del todo recomendable que sea solamente de aguacate. Conviene de aguacate, manzana, etcétera, y no todos los días. Es decir, lo ideal sería que le dierais aguacate, pues a lo mejor uno, máximo 2 días a la semana o cada 10 días.